7:14 de la mañana, continuamos con más de Primera Página, conversando con el abogado constitucionalista José Vicente Haro. Le dejaba la pregunta en el aire. ¿Hay un escenario en este momento para aplicar la Carta Democrática y en qué beneficiaría al país? Sin duda que lo hay, y lamentablemente lo hay porque no sería el escenario deseable. Lo ideal es que en Venezuela podamos resolver nosotros, los venezolanos, a través de las instancias democráticas, en la Asamblea Nacional, a través de las instancias institucionales, con los poderes públicos, los problemas que tenemos los venezolanos. Pero debido a todas estas trabas que ha impuesto el Tribunal Supremo de Justicia para que el pueblo se pueda expresar democráticamente, debido a ya 12 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que en los últimos 4 meses se han dictado contra la Asamblea Nacional, contra la Constitución, contra la voluntad del pueblo. Entonces hay un escenario. El artículo 20 de la Carta Democrática señala que es un supuesto de aplicación de la Carta Democrática cuando hay una grave alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático. En estos momentos, todo este cúmulo de decisiones, y la prueba está en el texto, en el contenido de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, y eso yo creo que es lo primero que deben presentar los diputados de la Asamblea Nacional cuando acudan ante la OEA, ante el secretario general de la OEA. Es ese cúmulo de decisiones que en su texto demuestran cómo se ha afectado gravemente el orden constitucional, se han violado, por ejemplo, la voluntad popular a dejar sin representación política al Estado Amazonas. Se han violado importantes preceptos de la Constitución, quitándole a la Asamblea Nacional la potestad de decretar amnistía, la potestad de poder aprobar o no decretos de emergencia económica o decretos de estado de excepción, o la potestad de remover o revocar la designación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia si hubiera supuestos para ello, o facultades políticas contraloras de interpelación, de investigación, y así pues una cantidad de decisiones que han afectado la institucionalidad del país, han afectado a la Constitución y que afectan la democracia. ¿Por qué? Porque desconocen un principio importantísimo, que es el principio de soberanía popular. La soberanía popular, como lo dice el artículo 5 de la Constitución, reside intransferiblemente en el pueblo venezolano, quien la ejerce directamente o a través de sus representantes. Y los representantes principales de la soberanía popular están en el Parlamento, donde además están todos los representantes de todos los sectores, pluralismo político, es decir, de la oposición como del oficialismo. ¿Pudiera quizás el gobierno nacional rechazar la aplicación de esta Carta Democrática? ¿Tiene algún mecanismo para que no se aplique? Tiene mecanismos. La Carta Democrática no es una carta que se pueda aplicar unilateralmente. Solamente existiría la aplicación unilateral ante una negativa y un cierre total del Ejecutivo Nacional, del gobierno venezolano, ante las buenas gestiones u oficios que pueda hacer la OEA. Pero para su plena aplicación, para su correcta aplicación, para su debida aplicación, en aras de aportar soluciones a los problemas que tiene Venezuela en materia democrática e institucional, la Carta Democrática necesita también el acompañamiento venezolano, y lo ideal sería que la Carta Democrática, ante la denuncia y la solicitud que haga la Asamblea Nacional, sirva para, de alguna manera, poder poner en una mesa y con la mediación de la OEA a la oposición y al gobierno, y de alguna manera allí poder dar cauce a una vía democrática electoral mediante el cual el pueblo se pueda pronunciar en las urnas sobre la permanencia en el poder o no del presidente Nicolás Maduro, como de alguna manera ya lo hizo la OEA en el año 2003, cuando el secretario general de la OEA, César Gaviria, entonces, estuvo aquí en Venezuela, y gracias a sus oficios y a la mesa de negociación donde estuvo la oposición como el gobierno, finalmente se pudo dar, aunque muy tarde, el referendo revocatorio del año 2004. Doctor Haro, antes de pasar a la participación de Twitter, hay otra decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que fue esta modificación del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Fue una propuesta por parte de diputados opositores en el año 2011. ¿Por qué 5 años después esto se saca de la gaveta? Bueno, sí, es lamentable que este tipo de cosas ocurra en el sistema judicial venezolano. Este caso, por una parte, ha debido declararse perimido, según las reglas que establece ¿Cuál es el lapso para el esta Tribunal Supremo de Justicia. ¿En cuánto tiempo? Pasado un año de inactividad de las partes, de inactividad en el expediente, un expediente judicial, bueno, ya
los abogados decimos, procede la aprehensión de la instancia o la extinción de la causa y el cierre del caso. Eso por una parte. Por otra parte, no tenía objeto entrar a decidir ese asunto ahora, en este momento. Y en todo caso, yo quiero decir aquí y manifestar mi opinión sobre este particular. Yo creo que el tema del reglamento interior de debates nunca ha debido llevarse al Tribunal Supremo de Justicia. Corresponde y es de manera privativa una potestad de la Asamblea Nacional regular su funcionamiento interno. Así lo dice la Constitución. ¿Por qué si fue calificado para el momento como inconstitucional por estos diputados opositores no se modificó con la instalación de la nueva Asamblea? Eso ha debido ser la Asamblea Nacional en enero de este año y yo creo que ahí hay también una responsabilidad por parte de los diputados de la Asamblea Nacional actual. Ellos han podido promover la modificación del reglamento interior de debates, ajustarlo en aquello que ellos consideren que sea inconstitucional o no sea adecuado a principios establecidos en la Constitución, pero en todo caso es una función privativa de la Asamblea Nacional, es algo que debe resolver internamente la Asamblea Nacional en su plenaria con el voto y la participación de todos los sectores que hacen vida en el Parlamento. Bien, doctor Haro, vamos a pasar a la participación de Twitter, que es bastante, a través de @primerapágina, pero es mi compañero Gabriel López quien se la presenta a continuación. Gabriel. Efectivamente, Stanif, doctor Haro, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy en Primera Página y en Globovisión. Recuerden que todos los comentarios los estamos recibiendo a través de nuestra cuenta en Twitter, @Globovisión, @Primera Página. También recuerden utilizar el hashtag o etiqueta numeral Primera Página. Empezamos con un comentario que nos escribe Ivette Chirinos y pregunta: ¿no es irresponsable impulsar aplicación de la Carta Democrática? Hablan de los que votaron por la Asamblea Nacional y los que votaron por Maduro, se pregunta la señora Ivette Chirinos. Sí, hay que destacar que la aplicación de la Carta Democrática, como ya lo decíamos anteriormente, no significa que el gobierno venezolano no participe en lo que es los diálogos eventualmente se sostengan en la OEA y la intervención que eventualmente puede tener el gobierno venezolano de la OEA al plantearse esta aplicación de la Carta Democrática. Venezuela puede participar y es lo más deseable, participe en esta aplicación de la Carta Democrática, en la evaluación que pueda hacer la OEA sobre la situación de la democracia en Venezuela, de manera que pueden participar tanto oposición como el gobierno. @esequeraR le pregunta: ¿existe la posibilidad de que el TCJ disuelva la actual Asamblea Nacional? Bueno, después de 12 sentencias claramente inconstitucionales en contra de la Asamblea Nacional, en contra de la Constitución, en contra de la voluntad del electorado, ya prácticamente ha disuelto la Asamblea Nacional en cuanto le ha quitado gran parte de sus potestades, atribuciones y funciones. Al día de hoy la Asamblea Nacional no ha podido lograr que en Gaceta Oficial se apruebe, se publique una ley aprobada por ella y que entre en efecto. No ha podido ser eficaz en la función contralora porque se lo ha impedido el Tribunal Supremo de Justicia, de manera que disuelta en la práctica está. Que lo puede hacer en el terreno de la realidad, en el terreno de los hechos. Cualquier cosa puede ocurrir después de lo que hemos visto en los últimos días con las decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Hay muchos comentarios, doctor Haro. Seguimos rápidamente revisándolos. John Edgar Muñoz le pregunta: doctor Haro, entonces, ¿quién determinaría que lo inconstitucional son decisiones del TCJ? ¿Es lo que digan 7 y santa palabra? No. En una democracia lo lógico es que la expresión final sobre lo que es constitucional o no lo tenga el pueblo. La justicia constitucional, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia tiene sus límites y los límites están en la voluntad del electorado. Yo creo que aquí es importante que de alguna manera, más temprano que tarde, los factores políticos, tanto de oposición como de gobierno, logren encontrar un mecanismo, una vía mediante el cual el pueblo se pronuncie y el pueblo decida si Nicolás Maduro debe permanecer en la presidencia de la República o no, y también si quieren cambios institucionales incluso en el Tribunal Supremo de Justicia y en otras instituciones del país que se han colocado a espaldas de los ciudadanos. @basta de petróleo dice lo siguiente: entonces la propuesta de Ezcarrá es inconstitucional porque violaría la voluntad popular de una asamblea de 5 años. La propuesta de Ezcarrá es inconstitucional por muchas razones. Esa sería
una de las razones o de los argumentos, pero entre otras cosas, la propuesta de Ezquerrada era absolutamente desproporcionada. Una Asamblea Nacional, dejar a la Asamblea Nacional que funcione por 60 días más, prácticamente era tener una Asamblea Nacional entonces con un periodo de funcionamiento de 6 meses. Aquí todo lo contrario sucedía con el proyecto de enmienda constitucional. Se proponía un recorte de la enmienda constitucional en un lapso proporcional, es decir, de 6 a 4 años, que es la mayoría del periodo presidencial en los estándares internacionales que existen en el continente. 4 años en la presidencia de la República con una sola reelección. Eso es lo que existe en la mayoría de los países del mundo. Por razones de tiempo, doctor Haro, un comentario más. Lo escribe @CarlosGarcía45 y le pregunta, ¿cree usted que aún estemos a tiempo para la convocatoria al referéndum revocatorio? Sin duda estamos a tiempo y lo deseable, la verdad es lo que esperan los venezolanos, muchos venezolanos, es que hoy el CNE, a pesar de que el CNE se acostumbra a reunir los días jueves, hoy el CNE haga una sesión extraordinaria, que lo puede hacer perfectamente, entregue la planilla que debe entregar y pasen los venezolanos ya a otra etapa en la cual puedan darle cauce democrático a una inquietud que tiene buena parte de los venezolanos y que al final sea el pueblo de Venezuela el que las urnas decida sobre si Nicolás Maduro debe continuar en la presidencia de la República o no. Doctor Haro, me quedan segundos para despedir la entrevista, pero con todas las declaratorias de inconstitucionalidad de las leyes que ha aprobado la Asamblea Nacional, ¿tiene algún mecanismo el Parlamento para garantizar que se apliquen? Bueno, sí, hay que decirlo. Ya en el año 2006, en mayo de 2006, en febrero de 2007 y este año, en marzo, el 3 de marzo, se aprobaron acuerdos de la Asamblea Nacional con respecto a decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Yo creo que es importantísimo retomar el contenido del acuerdo del 3 de marzo de este año, donde básicamente se explicaba las razones por las cuales no se acataba una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por ser abiertamente violatoria a la Constitución. Es importante que la Asamblea Nacional y sus diputados cumplan con su principal deber, que es cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y si cumplir y hacer cumplir la Constitución significa que no deben acatar sentencias inconstitucionales de la Sala Constitucional, eso es lo que tienen que hacer. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Al abogado constitucionalista José Vicente Haro por...